Me llamo Alan Rosset, doctor en paleoantropología. He dedicado gran parte de mi vida a desenterrar fragmentos del pasado humano, buscando respuestas enterradas durante milenios. Sin embargo, hay sombras que ningún conocimiento científico puede disipar. Mis recuerdos más vívidos no están relacionados con libros ni con descubrimientos, sino con el día en que mi hermano Thomas desapareció en un bosque que parecía tener voluntad propia. Yo tenía solo 10 años, y los ecos de sus gritos aún reverberan en mis pesadillas. Desde entonces, el susurro de los árboles y el silencio opresivo dejaron en mí un vacío que nunca he podido llenar. Ese vacío fue lo que me empujó a explorar los límites del conocimiento humano, tratando de explicar lo inexplicable. Hoy trabajo en un valle remoto, rodeado de montañas grises que parecen vigilarnos en silencio. En su centro yace un yacimiento arqueológico fosilizado bajo cenizas volcánicas de hace miles de años. Es un lugar de una belleza inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido para observarnos. Los vientos constantes arrastran un murmullo bajo, casi como lamentos, y los árboles que rodean el valle se mecen como centinelas inmóviles. A menudo me sorprendo mirando hacia ellos, inquieto, sintiendo un escalofrío idéntico al que sentí en el bosque donde perdí a Thomas. Durante el día, el trabajo extenuante ocupa mis pensamientos, pero al caer la noche, el valle parece transformarse en algo vivo. Las cenizas han preservado un escenario aterradoramente perfecto. Huesos de homínidos están dispersos en posiciones casi naturales, congelados en el instante de su muerte. Muchos pertenecen a especies conocidas, Homo erectus, neandertales y otros parientes lejanos del Homo sapiens. Pero el descubrimiento reciente de un esqueleto anómalo me ha robado el sueño. Su forma no encaja en ninguna línea evolutiva conocida. La estructura del cráneo, la curvatura de sus extremidades, todo sugiere una evolución que contradice completamente nuestras cronologías. He pasado horas estudiándolo. Sus órbitas oculares son desproporcionadas, casi alargadas, y su mandíbula parece diseñada para funciones que no puedo comprender. Las vértebras, increíblemente robustas, indican una adaptación a fuerzas gravitacionales diferentes. ¿Cómo es posible? ¿Por qué existe? Estas preguntas me persiguen, incluso en sueños. A menudo, en el laboratorio improvisado, siento algo en el rabillo del ojo, como si alguien o algo me observara. Pero cuando giro la cabeza, solo encuentro la oscuridad densa entre los equipos. Las noches son las peores. Mientras reviso mis notas, los recuerdos me invaden. No son sueños comunes, sino visiones fragmentadas que me llevan de regreso al bosque de mi infancia. Distingo una figura, parecida a mi hermano, pero distorsionada, como el esqueleto que ahora estudio. Sé que no puede ser real, pero la sensación es tan vívida que me paraliza. Es como si algo enterrado en mi memoria tratara de abrirse paso. Mis compañeros de equipo parecen inmunes a esta atmósfera, aunque noto que evitan prolongar su tiempo cerca del esqueleto. Lo atribuyo al impacto psicológico de enfrentarse a lo desconocido. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme si también sienten este malestar subyacente. El propio yacimiento parece burlarse de nuestra lógica. A simple vista, los huesos parecen estar dispuestos al azar, pero al analizarlos más a fondo, emerge una simetría perturbadora. Las herramientas talladas exhiben símbolos imposibles de asociar con cualquier lenguaje o arte conocido. Esos símbolos me obsesionan. Paso noches intentando descifrarlos, pero lo único que obtengo es una creciente sensación de angustia. El patrón triangular que se repite en los objetos me resulta extrañamente familiar, como un eco de algo enterrado en los bordes de mi conciencia. Entonces, el recuerdo del bosque regresa, con una fuerza abrumadora. ¿Es posible que estos triángulos sean fragmentos de un todo más grande? Algo que mi mente se niega a comprender por completo.
He retenido información en mis informes a los superiores. No puedo compartirlo hasta estar seguro de lo que enfrentamos. Este esqueleto anómalo no es un simple capricho evolutivo. Contiene una historia enterrada, tan densa como las cenizas que lo cubren, y esa historia parece pulsar dentro de mi mente, esperando ser revelada. El aire aquí es pesado, casi opresivo. Cada día me siento más cerca de algo, aunque no sé si es un descubrimiento o una maldición. Esta mañana, mientras explorábamos el sitio, Martin, uno de mis asistentes, tropezó con una piedra parcialmente enterrada. Al desenterrarla, descubrimos un cilindro tallado en un material extraño, casi metálico, pero con una textura que recordaba a piel curtida. Los patrones en su superficie eran idénticos a los símbolos hallados antes, pero su precisión era escalofriante, como si hubieran sido creados por máquinas imposibles para la época. Al tocarlo, un escalofrío recorrió mi cuerpo, y por un instante juré sentir algo latir dentro de él. Bajo el microscopio, el cilindro reveló grabados minúsculos, como un lenguaje en capas que desafiaba toda lógica. La mandíbula hallada más tarde, perteneciente al mismo humanoide, tenía marcas que sugerían hábitos alimenticios incomprensibles. Todo apuntaba no a evolución, sino a diseño deliberado. Mis sueños se volvieron más intensos. Corría por el bosque de mi infancia, persiguiendo una figura que parecía tanto huir como guiarme. Los árboles se agitaban como si respondieran a algo más antiguo que el viento, y siempre despertaba justo antes de alcanzarla, con un vacío en el pecho y mis notas alteradas, como si una parte de mí intentara borrar lo que había registrado. El equipo comenzó a notar mi comportamiento. Sophie, mi colega más cercana, me preguntó si estaba bien. «Pareces agotado, Alan», dijo con una preocupación que se reflejaba en sus ojos. Quise decirle la verdad, pero ¿cómo explicarle que el pasado parecía materializarse en destellos cada vez más reales? Murmuré algo vago sobre exceso de trabajo y le sugerí que revisara los datos. Sofía asintió, aunque no pude ignorar la mirada que lanzó al cilindro sobre mi mesa, una mezcla de duda y recelo. Esa noche, impulsado por una sensación de urgencia, decidí llevar el cilindro a mi tienda. Algo me decía que el laboratorio no era el lugar adecuado para continuar con su análisis. En el silencio asfixiante de mi espacio, bajo la luz vacilante de una lámpara, pasé horas estudiando nuevamente los patrones grabados en su superficie. Mis dedos se deslizaron sobre las inscripciones, casi como si el tacto pudiera revelar un secreto oculto. Entonces ocurrió algo extraño. Los patrones comenzaron a parecerme familiares. Creí haberlos visto antes, tal vez en los dibujos que mi hermano hacía antes de desaparecer. La madrugada trajo consigo un acontecimiento aún más perturbador. Me desperté de golpe con la sensación de que alguien estaba dentro de la tienda. La oscuridad era total, pero un resplandor tenue, proveniente del cilindro, iluminaba ligeramente el lugar. Me acerqué con cautela y al hacerlo, sentí una pulsación débil, un latido irregular que resonaba entre mis dedos. Vacilé, pero finalmente lo toqué. En ese instante, mi visión se apagó por completo. En la oscuridad, imágenes comenzaron a formarse. Destellos de figuras humanoides, caminando en paisajes imposibles, rodeados de un suelo que parecía vivo, respirando. Una presencia abrumadora emanaba de algún punto indescifrable sobre mí, aplastante y omnipresente. Desperté tumbado en el suelo. El cilindro, frío e inmóvil, yacía a mi lado, pero algo en mí había cambiado. La sensación de estar siendo observado se había intensificado. Afuera, el equipo trabajaba como si nada hubiera ocurrido, pero yo sabía que ya no era el mismo. Mientras los observaba, comencé a notar pequeños cambios. Sophie miraba constantemente hacia las montañas lejanas, inquieta, mientras Martin murmuraba para sí mismo mientras garabateaba símbolos incomprensibles. A medida que avanzaba el día, el malestar en el grupo se volvió palpable.
Sophie mencionó haber escuchado voces durante la noche, susurros que parecían provenir del valle. Otros comentaron que el viento traía palabras en un idioma desconocido, como si algo invisible estuviera comunicándose con ellos. No hablé de mi experiencia con el cilindro. Temía que no me creyeran, o peor aún, que alguien más intentara manipularlo. Sin embargo, comencé a sospechar que ya era demasiado tarde. Algo en el valle parecía envolverse a nuestro alrededor, conectándonos de formas que aún no comprendíamos. Al final del día, me senté frente al laboratorio y miré hacia el horizonte. Las montañas parecían más cercanas, inclinándose como si quisieran escuchar nuestras voces. Respiré hondo, intentando disipar la creciente sensación de fatalidad, pero la presencia invisible que nos rodeaba era imposible de ignorar. Sabía que algo estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría todo. La tarde siguiente, mientras revisaba muestras en el laboratorio, una llamada urgente rompió mi concentración. Era Sophie, contactándome directamente desde nuestro puesto de comunicaciones. Su voz, normalmente firme, estaba cargada de una ansiedad inusual. «Alan, tienes que escuchar esto ahora. Es la doctora Sophie Lang, desde Marte». ¿Marte? Me tomó un momento procesar lo que estaba diciendo. Sophie Lang, una antigua alumna, lideraba una expedición arqueológica en el planeta rojo. Sus mensajes solían ser estrictamente científicos, concisos, pero esta vez su voz temblaba. Corrí al terminal mientras Sophie sincronizaba la grabación. La transmisión comenzó con un ruido estático, como si algo interfiriera con la señal. Entonces, la voz de Lang emergió con urgencia. «Doctor Rosset, tengo que informarle algo extraño». Su respiración era irregular. «Hemos encontrado un esqueleto. No solo es similar al que usted mencionó en la Tierra, es idéntico». Mi corazón se aceleró. Antes de que pudiera reaccionar, continuó. «Además, hemos descubierto inscripciones geométricas en el sitio, patrones que coinciden exactamente con los que describió en sus informes». Un crujido interrumpió la transmisión, seguido de estática. Lang retomó la comunicación con una voz aún más desesperada. «Alan, hay algo más. Encontramos un cilindro similar al suyo, pero el nuestro está activado. Emite un sonido, como un susurro constante». El ruido de fondo se intensificó, distorsionando sus palabras. Una última frase llegó clara y cortante antes de que la transmisión se cortara abruptamente. «Estamos jugando con algo que no deberíamos». Mi cuerpo se tensó y mi mente giró en espiral. Sophie, quien había estado a mi lado escuchando, me preguntó si estaba bien. Apenas pude responder. Mi instinto me decía que aquello era más que una coincidencia. 2 esqueletos idénticos, en 2 planetas distintos, acompañados de artefactos igualmente enigmáticos. Las probabilidades de que todo esto fuera natural eran inexistentes. Respiré hondo, tratando de calmar el pánico que crecía en mi interior. Decidí revisar los registros de comunicaciones anteriores de la expedición de Lang. Los datos mostraban una interferencia en la señal, algo que no debería suceder con la tecnología actual. Envié una solicitud de más información, aunque sabía que era poco probable recibir una respuesta inmediata. Sophie, en silencio, reflejaba mi inquietud en su mirada. Mientras intentaba procesar todo, una idea inquietante tomó forma en mi mente. ¿Y si esos esqueletos y artefactos no fueran meros hallazgos arqueológicos? ¿Y si fueran mensajes? Miré el cilindro sobre mi mesa, intentando ignorar el escalofrío que su sola presencia me provocaba. Esto no podía ser una coincidencia. Alguien, o algo, estaba dejando estas piezas esparcidas por el cosmos, esperando ser encontradas. Esa noche reuní a mi equipo para discutir los hallazgos y la transmisión de Marte. Decidí compartir únicamente lo esencial, evitando mencionar la interferencia o las últimas palabras de Lang, temiendo provocar un pánico innecesario. «¿Qué significa esto?», preguntó Martín,
mirando el cilindro con una mezcla de fascinación y temor. «Significa que estamos lidiando con algo mucho más grande de lo que imaginábamos», respondí, eligiendo cuidadosamente mis palabras para no alarmarlos más de lo necesario. Tras la reunión, regresé al laboratorio, incapaz de apartar de mi mente las palabras de Lang y el esqueleto hallado en Marte. Volví a estudiar los patrones geométricos del cilindro terrestre, comparándolos con las imágenes enviadas por Lang. Eran idénticos. Sin embargo, al observar más detenidamente, me di cuenta de que los triángulos y las líneas formaban algo más grande, como si fueran fragmentos de un mapa o algún tipo de instrucción. ¿Pero qué indicaban? ¿Y cuál era su propósito? Conforme avanzaban las horas, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Las sombras en el laboratorio parecían más densas, casi palpables, y cada sonido, por insignificante que fuera, resonaba con una fuerza casi sobrenatural. En un momento, las luces parpadearon y durante unos segundos titilaron de manera inquietante. Fue entonces cuando el cilindro emitió un leve destello, breve pero lo suficientemente extraño como para paralizarme. Nunca había hecho algo así antes. Comprendí que ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Algo, ajeno a nosotros, estaba activando el artefacto. Con manos temblorosas, tomé una grabadora y comencé a registrar mis observaciones. Mi voz intentaba sonar firme, pero el temblor en mis palabras delataba mi incertidumbre. Alan Rosset, registro de campo. El cilindro parece reaccionar a estímulos desconocidos. Hay una conexión entre los eventos aquí y en Marte que necesito comprender. Estamos caminando a ciegas. A la mañana siguiente, un hallazgo aumentó aún más la tensión. Martin, explorando una sección recién abierta del yacimiento, descubrió algo enterrado deliberadamente. No era un artefacto común, sino una placa de piedra lisa con patrones geométricos intrincados. Alrededor de la placa, huesos humanos formaban un círculo, como un marco macabro que parecía destacar su importancia. «Parece un altar», murmuró Martin, con una mezcla de asombro y temor. Al observar los patrones de la placa, fui invadido por un déjà vu perturbador. Eran similares a los del cilindro, pero había algo diferente en ellos, algo que parecía completar las piezas que habíamos encontrado hasta ahora. En el laboratorio, mientras analizábamos la placa, Sophie mencionó nuevamente las inscripciones que Lang había citado en Marte. Decidí compararlas con lo que teníamos frente a nosotros. Tras horas de estudio, surgió una verdad inquietante. Los dos conjuntos de símbolos, separados por millones de kilómetros, formaban parte de una misma estructura. Era como si la Tierra y Marte fueran piezas de un mismo rompecabezas. La improbabilidad de este hecho era abrumadora. Si esto era obra de humanos, debía ser mucho más antiguo que cualquier civilización conocida. A primera hora de la tarde, mientras trabajábamos en silencio, llegó una transmisión desde Marte. Esta vez no era de la doctora Lang, sino de uno de los técnicos de su misión. Su voz sonaba tensa, casi susurrante, como si temiera ser escuchado por algo o alguien. «La doctora Lang ha desaparecido», comenzó con evidente vacilación. Estábamos cerca del cilindro cuando algo sucedió. Un destello intenso llenó el lugar y cuando recuperamos la visión, ella ya no estaba. Seguimos buscándola, pero el cilindro ahora está más activo. Esas palabras cayeron sobre mí como un golpe aplastante. La desaparición de Lang y el comportamiento anómalo del cilindro en Marte reflejaban inquietantemente mis propios temores aquí en la Tierra. ¿Qué estábamos desencadenando? Decidí compartir la noticia solo con Sophie, pidiéndole que mantuviera total discreción. Necesitaba tiempo para conectar las piezas. Con el equipo disperso, aproveché la soledad del laboratorio para examinar la placa más a fondo. La geometría de los patrones seguía un ritmo casi hipnótico, como si intentaran alinearse para revelar algo. En el silencio, escuché un zumbido, bajo, rítmico, que parecía emanar de la propia piedra.
Era un sonido inquietantemente similar al que Lang había descrito antes de que se cortara su transmisión. Esa noche, los sueños volvieron, más intensos y aterradores. Caminé por el bosque de mi infancia, pero esta vez la figura frente a mí era más clara. No era mi hermano. Era algo alto, delgado, con ojos enormes que parecían absorber la luz misma. Cuando intentó tocar mi mano, desperté de golpe, empapado en sudor frío. El cilindro, a mi lado, estaba cálido al tacto, emitiendo un leve vapor, como si estuviera vivo. A la mañana siguiente, reuní al equipo para exponer los paralelismos entre nuestros hallazgos y los eventos en Marte. El silencio en la sala era opresivo mientras detallaba los patrones geométricos, el comportamiento del cilindro y la posibilidad de que estuviéramos enfrentándonos a algo que trascendía nuestra comprensión. Esto no es natural, concluí, mirando a cada uno de ellos. Y si lo es, está mucho más allá de lo que entendemos como naturaleza. Martin fue el primero en romper el silencio. ¿Crees que estamos tratando con una inteligencia? Evité mirar el cilindro, como si mi respuesta pudiera darle aún más peso a la pregunta. Sophie me observaba con evidente preocupación, esperando que negara la posibilidad, pero no pude. ¿Inteligencia o intención?, respondí finalmente. Ambas son igual de aterradoras. La decisión fue unánime. Continuaríamos con el análisis, pero con extremo cuidado. No podíamos ignorar los peligros, pero abandonar el trabajo tampoco era una opción. La presión aumentó cuando las lecturas revelaron algo enterrado aún más profundamente en el valle. Las mediciones sugerían una estructura masiva y perfectamente simétrica, oculta bajo toneladas de roca. Era como si el propio suelo estuviera guardando un secreto. Durante la noche, el cilindro volvió a emitir un brillo suave, acompañado de un susurro bajo que resonaba en toda mi tienda. Las palabras eran incomprensibles, pero el mensaje era claro. Algo nos estaba observando, y algo quería ser encontrado. El sonido de las excavadoras y herramientas mecánicas dominaba el valle. El equipo, dividido entre la emoción y una creciente inquietud, trabajaba sin descanso en el punto señalado por las lecturas geológicas. Con cada capa de tierra removida, la estructura oculta comenzaba a revelarse. Líneas rectas, ángulos perfectos, algo claramente artificial y de dimensiones colosales. Parecía un zigurat enterrado. Las paredes exteriores, adornadas con patrones geométricos intrincados, reflejaban los diseños hallados en los cilindros y artefactos anteriores. La pregunta de cómo había llegado hasta allí, y desde cuándo, se hacía más opresiva con cada descubrimiento. Sophie lideraba la documentación, registrando cada detalle con meticulosidad. A pesar de su profesionalismo, su expresión permanecía tensa, y con frecuencia se perdía mirando al horizonte, como si buscara algo más allá de nuestra comprensión. ¿Estás bien?, le pregunté mientras revisaba sus anotaciones. Tardó en responder, manteniendo la vista fija en el vacío antes de murmurar. Es como si este lugar estuviera vivo. No sé cómo explicarlo, pero siento que nos están observando. Sus palabras resonaron en mi mente, despertando un eco de mi propio temor, pero decidí no profundizar. Lo que estábamos desenterrando era suficiente para desestabilizar a cualquiera. En el laboratorio, el cilindro comenzó a mostrar cambios sutiles, como si los patrones en su superficie se ajustaran al entorno. Martin fue el primero en notarlo, pero prefirió no compartirlo con los demás. Motivado por una curiosidad inquietante, llevó el cilindro hacia el altar de piedra recién descubierto. Apenas lo colocó allí, algo inesperado ocurrió. El cilindro empezó a vibrar, emitiendo un zumbido rítmico y constante. Al analizar las grabaciones, descubrimos que el sonido seguía un patrón repetitivo, casi como un código. Envié los datos a especialistas en criptografía y acústica, aunque sabía que, si obteníamos una respuesta, tardaría en llegar. Mientras tanto, nuevas piezas emergieron del sitio.
herramientas y fragmentos de materiales aún más avanzados que los artefactos iniciales. Cada objeto parecía desafiar cualquier capacidad conocida de las civilizaciones terrestres. «Esto es tecnología, Alan», dijo Sophie con un tono de incredulidad. «Pero, ¿quién la creó? ¿Y para qué?» Su voz reflejaba la lucha entre el asombro y la lógica, como si la respuesta escapara a cualquier marco comprensible. Conforme el desenterramiento avanzaba, apareció una entrada triangular, esculpida directamente en la pared de la estructura. Decidimos instalar cámaras y sensores antes de explorar el interior, pero algo en el campamento había cambiado. El viento parecía más fuerte y los sonidos naturales adquirieron una calidad extrañamente inquietante. Por la noche, las sombras alrededor de las tiendas se volvían más densas, casi físicas. Cada crujido me hacía girar la cabeza, pero nunca había nada allí. Aquella madrugada, recibí un informe urgente desde Marte. El equipo de Lang había encontrado otro cilindro cerca del esqueleto, pero este era diferente, más complejo, con un patrón luminoso que proyectaba formas geométricas en el aire. Las inscripciones del lugar eran más profundas y elaboradas que las anteriores. «Esto se está saliendo de control», advirtió el técnico en la transmisión, su voz cargada de tensión. «No sabemos cómo manejarlo. Con la entrada despejada, organicé un grupo para explorar el interior. Martin, Sophie, Clara, Diego y yo nos adentramos, mientras el resto del equipo permanecía en el campamento, monitoreando las cámaras y manteniendo comunicación por radio. Al cruzar el umbral, nos envolvió una oscuridad casi tangible, como si absorbiera nuestra presencia. Las linternas apenas iluminaban unos metros. Parecía que la negrura misma devoraba la luz. A pesar de ello, continuamos, guiados por los sensores que indicaban condiciones estables de oxígeno y temperatura. Los pasillos eran de una precisión asombrosa, como si hubieran sido moldeados con una tecnología inimaginable. Las paredes emitían un brillo tenue, cubiertas de inscripciones que cambiaban según el ángulo desde el que se miraran. Por un instante, creí ver figuras altas y difusas en las sombras, pero desaparecían en cuanto intentaba enfocarlas. «¿Viste eso?», preguntó Clara, su voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, un sonido grave y constante comenzó a resonar, como una vibración profunda que provenía de las entrañas de la estructura. En el centro de un pasillo, encontramos una cámara amplia. En el suelo había un patrón geométrico gigante, similar a los anteriores, pero parecía pulsar, emitiendo destellos de luz en sincronía con el zumbido. En el centro, una base circular parecía diseñada para sostener algo. Martin, impulsado por su instinto, colocó el cilindro que habíamos traído. El cilindro reaccionó de inmediato. La luz se intensificó y el suelo comenzó a temblar. Retrocedimos, pero ya era tarde. Los patrones en las paredes y el techo se extendieron, formando una red de símbolos brillantes que nos envolvieron. Algo se estaba activando, algo que quizá nunca debimos despertar. La cámara se llenó de una luz cegadora, y los símbolos pulsaban al unísono con el zumbido, que ahora parecía resonar directamente en nuestras mentes. Miré a los demás. Sophie intentaba calmar a Clara, que temblaba sin control, mientras Martin permanecía inmóvil, sus ojos fijos en la base que irradiaba luz. «Esto no es posible», murmuraba una y otra vez, como si intentara convencerse de lo contrario. Intenté acercarme al cilindro para retirarlo, pero algo invisible me bloqueó. De repente, las paredes comenzaron a proyectar imágenes, geometrías familiares seguidas de paisajes alienígenas. Vimos estructuras colosales flotando en cielos desconocidos y figuras humanoides moviéndose en perfecta sincronía. Una voz profunda resonó en la cámara, sus palabras incomprensibles, pero su tono evocaba un idioma antiguo, lleno de autoridad. «¿Estás viendo esto?», preguntó Sophie, con una mezcla de terror y fascinación en su voz. Las proyecciones no eran meras imágenes, parecían reales,
como si la sala nos estuviera arrastrando hacia otra realidad. El patrón en el suelo latía con mayor rapidez, y un dolor agudo invadió mi cabeza, como si algo intentara penetrar mi mente. De repente, Clara gritó. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en un punto invisible para nosotros. «Está aquí, nos está observando», gritaba mientras retrocedía, presa del pánico. Antes de que pudiéramos detenerla, corrió hacia el pasillo oscuro. Diego intentó seguirla, pero se detuvo en seco al mirar hacia atrás. «Aquí pasa algo muy extraño. Tenemos que salir. ¡Ahora!», exclamó, tirando del brazo de Sophie. Yo y Martin permanecimos inmóviles, atrapados por algo invisible. De repente, las luces se atenuaron. El cilindro comenzó a girar lentamente, y los patrones geométricos convergieron hacia el centro, formando un círculo perfecto de luz intensa. Un sonido ensordecedor llenó el aire, y por un momento todo quedó en blanco. Cuando mi visión regresó, nos encontrábamos en un lugar completamente distinto. La cámara había desaparecido. Ahora estábamos en una llanura vasta y desolada, bajo un cielo que parecía un mosaico de colores imposibles, vibrantes pero desconcertantes. Martin cayó de rodillas, mirando a su alrededor en estado de shock. Esto no puede ser real. ¿Dónde estamos?» Sofía y Diego ya no estaban con nosotros. El frío era intenso, pero el suelo bajo mis pies irradiaba un calor extraño. A lo lejos, torres titilaban con los mismos patrones geométricos que los cilindros. No había sol, pero la luz parecía emanar del propio aire, difusa pero omnipresente. En ese momento, comprendí que estábamos dentro de lo que habíamos activado en la base. Mientras tratábamos de orientarnos, una figura apareció a lo lejos. Alta, esbelta y desconcertantemente elegante, se movía con una gracia hipnótica. Sus ojos brillaban con una intensidad que me resultaba inquietantemente familiar, como los del ser de mis sueños. Martin retrocedió instintivamente, pero la criatura se detuvo y levantó una mano, un gesto ambiguo que no parecía hostil, aunque su mera presencia era abrumadora, como si nos aplastara con su magnitud. Entonces señaló el cilindro, que ahora flotaba entre nosotros, pulsando en sincronía con la luz que nos rodeaba. «Esto es lo que querían», murmuró Martin, su voz casi inaudible. «Esto no es tecnología, es una llave. Estamos dentro de algo mucho más grande». Antes de que pudiera responder, la criatura hizo un gesto con la mano y el cilindro comenzó a emitir un sonido diferente, una especie de melodía hipnótica. El suelo bajo nosotros empezó a abrirse lentamente, revelando un abismo de luz palpitante. La criatura desapareció en un parpadeo, y nosotros fuimos arrastrados hacia el vacío. La caída fue como atravesar un campo de energía pura. Mi cuerpo vibraba, como si cada célula estuviera reorganizándose. Cuando finalmente nos detuvimos, estábamos de vuelta en la cámara, pero algo era diferente. El cilindro estaba apagado, y los patrones geométricos del suelo ya no brillaban. Sophie y Diego estaban allí, inconscientes pero vivos. Clara seguía desaparecida. Miré a Martin, que parecía atrapado en sus pensamientos, su rostro una mezcla de asombro y terror. Nos mostraron algo, pero ¿por qué? ¿Es una advertencia o nos están utilizando? Al salir del zigurat, el valle parecía haber cambiado. El aire era más denso y las sombras a nuestro alrededor parecían más pesadas, como si fueran algo tangible, algo que nos vigilaba. El cilindro, ahora silencioso, fue cuidadosamente almacenado, pero sabía que esto no había terminado. Algo había sido despertado, algo que estaba esperando. El cilindro permanecía inactivo desde nuestro regreso al campamento, pero su aparente quietud no era reconfortante. Por el contrario, se sentía como el preludio de algo mucho más perturbador. Decidí revisar todos los datos recopilados, las imágenes del zigurat, los patrones geométricos, los registros de audio y, sobre todo, los últimos mensajes recibidos desde Marte. La desaparición de Clara y el silencio inquietante de la misión marciana
no hacían más que alimentar la tensión creciente en el grupo, la sensación de que estábamos en una cuenta regresiva hacia algo inevitable era imposible de ignorar. Sophie, aún visiblemente afectada, insistió en que debíamos abandonar el valle. Alan, esto no es ciencia. Estamos jugando con fuerzas que no entendemos. Nos estamos cavando nuestra propia tumba. A pesar de que su lógica era innegable, algo dentro de mí se resistía a marcharme. Sentía que todavía quedaba algo por descubrir, una verdad que exigía ser revelada. Le aseguré que solo necesitábamos más tiempo, pero mi voz delataba mi agotamiento y mis dudas. Sophie negó con la cabeza, frustrada, y regresó al laboratorio. Esa noche, el viento en el valle cambió. No era solo más fuerte, había un sonido extraño en su frecuencia, algo que rozaba lo humano, como un eco de susurros lejanos. Mientras me preparaba para dormir, sentí un leve temblor en el suelo. Salí corriendo de la tienda y vi a Martin de pie en el centro del campamento, mirando fijamente al horizonte con una expresión perturbadora. ¿Lo sientes?, preguntó, sin apartar la mirada. Antes de que pudiera responder, otro temblor, más fuerte, sacudió el suelo. Desde el zigurat, una tenue luminescencia parecía ondular, apenas perceptible pero innegable. El equipo se reunió apresuradamente. Diego, visiblemente aterrorizado, alzó la voz. «Esto no es natural. Clara desapareció. ¿Qué más tiene que pasar para que entendamos que estamos en peligro?» Pero no tuvimos oportunidad de decidir. Antes de que pudiéramos reaccionar, un destello intenso emergió del zigurat, iluminando el valle con una claridad sobrenatural. El zumbido regresó, más fuerte y penetrante que antes, como un llamado imposible de ignorar. Nos acercamos al zigurat y la entrada parecía haber cambiado. Las inscripciones brillaban en patrones que se reconfiguraban en tiempo real, como si intentaran comunicarse. «Es una advertencia», susurró Sophie, su voz cargada de temor. «Algo nos está observando, Alan». Sabía que tenía razón, pero el zumbido era como el canto de una sirena, imposible de resistir. Finalmente, decidimos explorar nuevamente, esta vez con equipos más robustos, preparados para cualquier eventualidad. Dentro del zigurat, la atmósfera era aún más opresiva. El aire era denso, casi irrespirable, y la luz de las inscripciones iluminaba los pasillos con una intensidad palpitante. Cada paso parecía resonar en el suelo, que vibraba ligeramente. Llegamos nuevamente a la cámara central, pero esta vez parecía diferente, más grande, como si el espacio se hubiera expandido para adaptarse a nuevas condiciones. En el centro, el cilindro estaba de vuelta en la base, girando lentamente. Eso era imposible. Lo habíamos retirado y almacenado en el campamento. ¿Cómo había regresado? Mientras intentábamos comprender lo que sucedía, el cilindro emitió un rayo de luz que ascendió hacia el techo, conectándose con los patrones geométricos que cubrían la cámara. La luz proyectada formaba constelaciones, pero ninguna que pudiéramos reconocer. Entonces surgió un nuevo sonido, una frecuencia baja, un susurro colectivo que parecía provenir de voces lejanas, llamándonos. Diego, incapaz de resistirse, se acercó a la base. «Es un portal», dijo, con los ojos fijos en la luz. «Es como en Marte, pero más avanzado. Nos están llamando para cruzar». Extendió la mano hacia el cilindro, pero antes de que pudiera tocarlo, la luz lo envolvió y desapareció frente a nosotros. Sophie gritó, pero no tuvimos tiempo de reaccionar. La luz nos rodeó por completo. No había escapatoria. Fuimos absorbidos, arrastrados hacia lo desconocido. Cuando la luz se desvaneció, nos encontramos en otro lugar. Un vacío vasto y alienígena se extendía a nuestro alrededor, más allá de cualquier imaginación. No había horizonte, solo estructuras colosales flotando en el espacio. En el centro de este abismo, algo inmenso se alzaba, una forma geométrica pulsante, viva, casi consciente.
Parecía observarnos, analizando cada uno de nuestros movimientos. Por primera vez, sentí que estábamos frente a la inteligencia detrás de todo lo que habíamos descubierto. El vacío que nos rodeaba era infinito, opresivo, y parecía vibrar con una presencia consciente. Las estructuras flotantes seguían una lógica incomprensible, cada una resplandeciendo con patrones que cambiaban constantemente. En el centro de este espacio, el cilindro flotaba sobre una plataforma de luz sólida. Martin estaba de rodillas, incapaz de apartar la mirada de la inmensidad que se desplegaba frente a nosotros. Sophie rompió el silencio. Esto es lo que querían mostrarnos. Su voz, apenas un murmullo, cargaba una certeza inexplicable. Intenté acercarme al cilindro, pero una barrera invisible me lo impidió nuevamente. La entidad pulsaba con luces que replicaban los patrones geométricos encontrados en la Tierra y en Marte. De repente, la frecuencia cambió, y los patrones comenzaron a formarse directamente en nuestras mentes, como un mensaje transmitido sin palabras. Era abrumador. Imágenes, conceptos e ideas fluían como un torrente incontrolable, imposibles de procesar. Vimos la evolución de la vida en planetas distantes, ciclos de creación y destrucción, y algo aún más grande, una red de inteligencias que abarcaba el cosmos. La entidad no era una criatura ni una máquina común, sino un conglomerado de conciencias, un guardián de secretos antiguos que nos envolvía en su vastedad. El dolor era insoportable. Mi mente parecía a punto de colapsar bajo la cantidad de información. Vi a Sophie desplomarse, sujetándose la cabeza mientras murmuraba algo sobre tiempo y memoria. Martin, inmóvil como una estatua, parecía ajeno a lo que sucedía, perdido en algún tipo de conexión con la entidad. «Ellos estuvieron aquí antes que nosotros», dijo Martin con una voz monótona, carente de emoción. «Nos crearon, o nos moldearon». Sus palabras resonaron en mi mente, entrelazándose con las visiones que seguían invadiéndome. Todo comenzaba a tener un sentido aterrador. Los patrones geométricos no eran simples símbolos, sino firmas, rastros de esta inteligencia para guiar o vigilar a sus creaciones. Lo imposible ahora parecía inevitable. Entonces la vi. Clara caminaba hacia la entidad, pequeña y frágil contra el resplandor colosal. «¡Clara!», grité, pero mi voz se perdió en el vacío. Sophie también la vio e intentó levantarse, pero cayó de nuevo sobre sus rodillas. Clara se giró brevemente. Sus ojos brillaban con la misma luz que irradiaba del cilindro. «Nos eligieron», dijo, antes de continuar avanzando hacia la entidad. La forma pulsó una última vez. Entonces, todo cambió. Fui arrojado de regreso a la cámara del zigurat. La luz había desaparecido, y el cilindro estaba inerte, como si nunca hubiera despertado. Martin yacía inconsciente a mi lado, mientras Sophie se incorporaba lentamente, temblando. Clara, sin embargo, ya no estaba. Busqué desesperadamente, pero era como si nunca hubiera estado allí. Sophie rompió el silencio con un susurro. Nos mostraron algo que no deberíamos haber visto. Su mirada estaba perdida, atrapada en las visiones. Son los guardianes de un ciclo, y nosotros somos parte de él. Martin despertó, pero algo en él había cambiado. Observó el cilindro con reverencia, como si comprendiera algo que nosotros no podíamos. Al salir del zigurat, el valle estaba en un silencio absoluto. El aire se sentía pesado, inmóvil. No había viento ni los sonidos habituales de la noche. Todo estaba en calma, como si el mundo hubiera cambiado. Miré al cielo, buscando alguna señal que confirmara lo que habíamos vivido, pero no encontré nada. No había estrellas, solo un vacío oscuro que parecía envolvernos. De regreso al campamento, los demás nos miraban con expresiones llenas de preguntas, pero nadie dijo una palabra. El cilindro fue almacenado nuevamente, pero esta vez parecía diferente. Su aparente quietud no era un alivio,
sino un recordatorio de que su propósito se había cumplido. Aún así, sabía que esto no había terminado. Clara estaba en algún lugar, llevando consigo el secreto que habíamos despertado. Esa noche, cuando cerré los ojos, las visiones regresaron. No eran sueños, sino fragmentos de memoria, como si algo dentro de mí hubiera cambiado para siempre. El ciclo continuaba, y nosotros éramos solo una pequeña pieza de algo mucho más grande, algo que nunca podríamos controlar ni comprender. El cilindro había revelado la verdad. La humanidad nunca estuvo sola, pero eso no significaba que fuéramos bienvenidos. Sophie me miró con una expresión llena de determinación. ¿Y si no hay nada que entender? ¿Y si lo que vimos no está hecho para nosotros? Sus palabras resonaron en mi mente mientras se alejaba. Por mucho que deseara respuestas, algo en el fondo de mí sabía que tenía razón. Estábamos lidiando con algo que trascendía nuestra comprensión, y eso nos ponía en peligro. Esa noche, el Zigurat quedó envuelto en una niebla espesa. Incluso a la distancia, las luces internas parecían reactivarse, aunque de forma tenue. Martin, cuyo comportamiento se había vuelto cada vez más errático, decidió acercarse. «Nos están llamando otra vez», dijo con una voz grave y decidida. Antes de que pudiera detenerlo, comenzó a caminar hacia la estructura y desapareció en su interior. Sophie intentó seguirlo, pero la detuve. «No podemos. No sabemos lo que está pasando ahí dentro». La mañana siguiente trajo un vacío aún mayor. Martin no regresó, y los sensores no detectaron ningún rastro de él. Sophie, devastada, tomó una decisión firme. «Esto se acabó, Alan. Perdimos a Clara y ahora a Martin. No voy a perder a nadie más». A pesar de mi resistencia, accedí. Quizás lo único sensato era abandonar el valle y dejar que los misterios permanecieran enterrados. Sin embargo, mientras organizábamos la evacuación, no pude ignorar la sensación de que el Zigurat nos observaba, como si esperara algo más. Antes de partir, regresé al laboratorio por última vez. El cilindro seguía donde lo habíamos dejado, silencioso e inerte. Sin embargo, algo llamó mi atención. Un patrón geométrico diferente a los anteriores había aparecido en su superficie, como un mensaje grabado tras los eventos en la cámara. Tomé fotografías y anotaciones, pero su significado seguía siendo un enigma. Parecía una despedida o una invitación. Cuando el último vehículo salió del valle, miré hacia atrás y observé cómo el Zigurat se desvanecía lentamente entre la niebla. El aire se sentía extraño y el viento llevaba un eco inquietante, casi humano. Mientras nos alejábamos, comprendí que lo que habíamos dejado atrás no era solo un sitio arqueológico, era una puerta, y seguía abierta. Esa noche, en una ciudad distante, intenté dormir, pero fui atormentado por los mismos sueños. Figuras esbeltas, luces palpitantes y Clara caminando hacia la entidad. Esta vez se giró hacia mí y pronunció algo que no pude entender. En sus ojos brillaba una verdad aterradora. Lo que encontramos en el valle no había terminado con nosotros. Era solo el principio. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de dudas y silencio. Sophie regresó a la base central de la Fundación Científica, pero se negó a dar entrevistas o colaborar en los informes oficiales. Yo, por mi parte, me sumergí en el trabajo, intentando organizar lo que habíamos recolectado en el valle. Las muestras, imágenes y patrones geométricos estaban intactos, pero carecían de significado. Era como si la esencia de lo que descubrimos no pudiera traducirse en datos ni en palabras. Y Clara, Martín, aquello que nos observaba, todo seguía siendo un peso aplastante en mi mente. Una noche, mientras revisaba mis notas, recibí una notificación en el terminal, un informe preliminar desde Marte. El equipo restante de Lang había encontrado otra estructura similar al Zigurat, parcialmente enterrada bajo las arenas. La semejanza era innegable, y los cilindros, aunque inertes,
estaban conectados a ella. Un detalle llamó mi atención. Habían identificado el mismo patrón geométrico que apareció en nuestro cilindro tras los eventos del valle. Parecía un mensaje, pero su significado continuaba fuera de nuestro alcance. Esa madrugada, la realidad comenzó a desmoronarse. Mientras dormía, fui arrastrado nuevamente a los sueños. Esta vez no eran solo destellos, eran secuencias claras. Caminaba por un campo desolado, con torres colosales al fondo. Figuras humanoides permanecían alineadas, inmóviles como estatuas vivientes, observando algo que yo no podía ver. En el centro, Clara estaba junto a Martín. Sus ojos brillaban intensamente y ambos parecían tranquilos, como si entendieran algo que yo temía descubrir. Desperté empapado en sudor, con la melodía del cilindro resonando aún en mi mente. Aquella visión era más que un sueño, era una transmisión. Algo se había conectado conmigo y sabía que no era el único. Al abrir el terminal, vi un correo de Sophie. Era su primer mensaje desde que dejamos el valle, y sus palabras estaban cargadas de desesperación. «Alan, nos están llamando. ¿Lo sientes también? Ya no puedo ignorarlo». El día siguiente trajo una decisión inevitable. Reuní mis materiales, decidido a regresar al valle. Sabía que iba en contra de toda lógica y prudencia, pero había algo en ese lugar que exigía respuestas. Sophie, aunque dudosa, aceptó encontrarse conmigo en la base avanzada. «Si vamos a hacerlo, que sea por última vez», dijo, con tristeza en la mirada. Al llegar al valle, noté que había cambiado. El zigurat estaba parcialmente enterrado de nuevo, como si la tierra intentara ocultarlo. La atmósfera era aún más opresiva. El viento traía un olor metálico, y el cielo parecía más oscuro, incluso a plena luz del día. El cilindro ya no estaba en el campamento. Había regresado a la cámara, como si nunca hubiera salido de allí. Sophie y yo entramos al zigurat con cautela, iluminando los corredores. El silencio era absoluto, interrumpido solo por nuestros pasos y nuestras respiraciones. Al llegar a la cámara central, una visión nos dejó inmóviles. La base brillaba nuevamente, pero la luz era diferente, profunda, casi orgánica. Los patrones geométricos se movían en su superficie, formando figuras que parecían cobrar vida. En el centro, Clara estaba allí, o lo que quedaba de ella. No habló, pero su presencia era sofocante. Sus ojos seguían brillando, como si la luz formara parte de ella. Intenté acercarme, pero una fuerza invisible me repelió, como si el propio aire estuviera vivo. Clara extendió la mano y una avalancha de imágenes inundó mi mente. Mundos formándose y colapsando, ciclos interminables de creación y destrucción. Y entonces, la última revelación. Ustedes han abierto el camino. Salimos del zigurat conmocionados. Sophie permaneció en silencio durante todo el camino de regreso. Al llegar al campamento, finalmente habló. «No van a detenerse, Alan. Esto no se trata de nosotros. Es algo mucho más grande, algo que nunca podremos entender». Su voz estaba vacía, resignada. Yo no tenía respuestas. Lo único que podíamos hacer era marcharnos y tratar de olvidar, aunque ambos sabíamos que sería imposible. Esa noche, lejos del valle, me senté solo en mi habitación. Miré al cielo, buscando algo entre las estrellas, pero solo había oscuridad. El ciclo que Clara mencionó resonaba en mi mente como una melodía imposible de olvidar. Éramos insignificantes, apenas una nota pasajera en una sinfonía cósmica incomprensible. Sin embargo, sentíamos el peso de aquello que habíamos despertado. El cilindro, el zigurat, las figuras, permanecían en su aparente quietud. Pero algo me decía que esto no había terminado. Ellos solo estaban esperando, no por nosotros, sino por el próximo paso inevitable en el ciclo. La humanidad había sido notada, y eso era algo que jamás podríamos deshacer.